La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre los atributos físicos que se le atribuyen a Allah. Sabéis que esto es una discusión que se ha tenido durante siglos. No la voy a arreglar yo ahora en este vídeo. No es mi intención solucionarla, porque algo que llevan tanto tiempo discutiendo una y otra escuela va a quedar así hasta el final de los días. Pero utilizando el razonamiento que nos da el Corán, la información que tenemos en el libro, vemos lo siguiente. El Corán ha mencionado la mano de Allah, ha mencionado la cara, ha mencionado que se sienta en un lugar, todo este tipo de cosas que ya conocéis. Pero por otro lado, nos ha dicho en el capítulo 42, versículo 11, no hay nada que se le asemeje. Y en el capítulo 112, versículo 4, dice, y no hay nada ni nadie que se le parezca o que pueda ser comparado a él. También hay una expresión que se repite varias veces en el Corán, que dice que Allah está por encima de lo que le atribuyen. Con todo esto, vemos que existe un choque o una contradicción, porque por un lado se nos está diciendo o se está refiriendo a atributos físicos y por otro lado se nos está diciendo con total claridad que Allah no tiene nada ni nadie que se le parezca. Entonces, si vamos al versículo del capítulo 482 que dice, no van a reflexionar sobre este Corán. Si hubiera sido de otro que no fuese Allah, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Este versículo siempre nos obliga a buscar un razonamiento lógico dentro de la escritura, porque nos está advirtiendo de que no existen contradicciones en el Corán. Tiene un peso lógico el pensar que si nos dice el libro que Allah no tiene nada ni nadie que se le parezca y que nada de lo que se le pueda atribuir es Él o se parece a Él, entonces normalmente se deben entender los atributos físicos como expresiones de el poder, de la esencia, de una serie de cosas, pero que no son físicas, o sea, no estarían describiendo a Allah como alguien físico. Lo que ocurre es que son tan claras estas aleyas que nos dicen que no hay ningún tipo de similitud con él, que incluso esto abarcaría el pensamiento. Es decir, en la Sura Ikhlas, en el capítulo 112, nos deja claro en el último versículo que todo, incluso lo que uno se imagine que es Dios o que pueda ser Dios, no lo es. ¿Qué significa esto? Que no podemos ni siquiera entender cómo Dios replegará el universo en su mano o cómo solo quedará su faz y todo desaparecerá. Todos estos sucesos que también relata el Corán, ni siquiera eso no los podemos imaginar. ¿De qué modo o cómo van a suceder? Ni siquiera eso. Porque si no podemos imaginar nada de Allah, ya no es el atributo físico. Ni siquiera la expresión o el concepto que quieren cerrar lo podemos abarcar. No podemos abarcar cómo Allah en su mano o en su poder va a replegar los cielos. O de qué modo solo su cara, su faz va a quedar.
Ni siquiera esto podemos imaginar. Entonces, a efectos prácticos, es verdad que todo esto no sirve para alcanzar la salvación, ni para desarrollarse, ni progresar, porque son temas que no promueven nada que tenga que ver con mejorar el carácter. Allah, la gente lo siente en el corazón. Se ha dado una descripción de él en el capítulo 112 y esa es la que tenemos, esa es la definición que da de Allah el Corán. No hay más definición que esa. Y eso lo que establece es un sentimiento en el corazón del creyente, una fe, una esperanza. A partir de ahí, y según enseña el libro, todo lo demás es ilusión e imaginación de cada uno. No podemos abarcar a Allah ni en sus atributos, ni en expresiones que tengan el significado de su poder, no se puede abarcar. Tampoco no necesitamos esto para alcanzar la salvación, ni para ser mejores musulmanes y para alcanzar la excelencia como personas. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.